Dios te bendiga. Te saluda el evangelista Gary Lee en esta linda mañana de hoy, ya de vuelta acá en la ciudad de El Paso, Texas. Anoche llegamos un poquito tarde, mi familia y un servidor. Les envío a cada uno de ustedes un fuerte saludo muy sincero, muy efusivo con todo mi corazón. Está un poquito frío en el día de hoy aquí en El Paso. Pues estamos en el invierno, estamos en el día 4 de enero del 2023. Y les tengo una información muy importante, les tengo una palabra, más bien quiero compartir un comentario muy importante que tengo ya semanas en mi corazón con esta carga. Y le voy a ser muy sincero, como siempre lo he sido. Hay temas que no se tocan ni con una vara de 1000 metros. Muchos pastores en estos tiempos, muchos predicadores y muchos que son líderes cristianos, estos temas que yo toco en muchísimas ocasiones con mucha frecuencia, no lo tocan ellos para nada. No quieren, como se dice por ahí, no quieren alborotar el asunto. Pero yo sé que yo siempre he sido criticado porque tomo un palo y le pego un panal de abejas y alboroto las abejas. Mire, yo creo como dice la palabra, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Estamos en un periodo cuando hay tanta mentira, tanta conspiración, tanto engaño, tanta apostasía y tantos pastores fraudulentos, líderes que son literalmente falsos, son herejes, son los apóstatas de los últimos días. Como dijo el apóstol Pablo, 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y yo soy muy claro, yo les hablo sin pelos en la lengua, sin tapujos, sin eufemismos y como se dice por ahí en el pueblo hispano, al pan y al vino. El tema de hoy es un tema un poquito controversial, es polémico, pero hay que hablarlo. Porque muchos dicen, hermano Gary, no toques esos temas, estás dividiendo el cuerpo de Cristo. Al contrario, estoy identificando quiénes son los del cuerpo de Cristo. Cuando uno habla estos temas, uno literalmente está abriendo el corazón y la mente, el entendimiento del pueblo, para que puedan distinguir entre lo que es el verdadero cristiano y el cristiano que es fraudulento. Y lamentablemente vivimos en un periodo cuando la gran mayoría, no todos, pero una gran mayoría, y es triste decirlo, y yo puedo decirlo como testigo por más de 50 años, que he visto cómo la iglesia ha evolucionado. La gran mayoría de ministros, pastores, líderes evangélicos, cristianos, religiosos en el mundo entero, se han ido por el camino de la apostasía. Yo escribí un libro, el último libro que escribí, que se titula Apostasía, Verdades que Liberan. Te recomiendo que lo pidas porque es un libro impactante que va a abrir tu corazón y tus ojos a lo que está pasando hoy en el mundo. Ahora, la apostasía siempre ha existido, 2000 años de historia. Desde que comenzó la iglesia en el aposento alto bajo la dirección del Espíritu Santo, la apostasía siempre fue algo terrible. Y cuando fue creciendo la iglesia, acuérdense que en 2 ocasiones el apóstol Pablo reprendió al apóstol Pedro. Había muchas ocasiones cuando los cristianos estaban debatiendo temas que eran muy importantes con plataforma doctrinal. Últimamente hay personas que dicen que la doctrina nos está dividiendo, que hay que sacar a un lado la doctrina. Y son pocos los ministros que todavía defienden a capa y espada la doctrina de Cristo. Entre ellos, humildemente me considero yo. Judas, en su pequeño libro, versículo 3, dice que hay que contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos de Dios. Fíjese nomás, una vez fue dada a los santos de Dios. Yo te voy a entregar a ti unos mensajes tremendos en este momento. Yo no quiero que te pierdas ninguno de los 6 puntos que te voy a compartir. Y te voy a dar a ti las evidencias completas, pero corroboradas, confirmadas, definitivas, establecidas, de por qué lamentablemente hoy la gran mayoría de estos pastores herejes están bajo juicio. Mire, con Dios no se puede jugar. La palabra de Dios nos dice categóricamente que hay un juicio para especialmente aquellas personas que están al frente de personas que están enseñando. Y si están guiando a la gente por un camino equivocado, van a dar cuentas a Dios en el día final. Es posible que ahora estén disfrutando de frutos diabólicos, paganos, estén muy ricos
su pequeña mansión, sus guardaespaldas, sus aviones privados y estén viajando para aquí y para allá y dicen ellos, bueno, es que ese es el evangelio que yo predico, pero no es el evangelio de Jesucristo. Y sabemos muy bien por las profecías y las señales que el tiempo que estamos viviendo, Jesús mismo lo dijo, sería un tiempo de mucho engaño. Estamos en la generación del gran engaño, the generation of the great deception. Escúcheme bien, Jesús dijo en Mateo capítulo 24 y versículo 4, mirad que nadie os engañe. Y más abajo, en el versículo 24 dijo, porque si es posible, el diablo engañará aún a los escogidos de Dios. Pastores herejes están bajo juicio de Dios, créemelo. Tú que me estás viendo, algunos me conocen por años, han seguido mi trayectoria. Si tú no te pones las pilas, si tú no regresas al redil, si tú no te sales de ese menjurje, esa capirotada de apostasía, apóstoles, profetas, las cosas raras nuevas, revelaciones distintas, salte de todo ese basurero que en los últimos días ha invadido la iglesia y vuélvete a los principios, los orígenes, las raíces del evangelio que tú conociste en una ocasión. Te voy a dar 6 pruebas contundentes. El juicio de Dios va a caer sobre cada una de estas personas, estos pastores herejes. Número 1, los que son tolerantes al pecado. Ya no se predica contra el pecado. Usted escucha a los pastores en el púlpito hablar de mucho amor, de mucho cariño, mucha misericordia. Yo creo en la misericordia, por supuesto. La palabra del Señor dice que el Señor es lento para la ira, pero gran misericordia. Pero sabemos muy bien que Dios también es un Dios santo y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y dice la palabra que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso va a cegar. Y la palabra dice de una manera muy fuerte, muy contundente y categórica y registrada, que el pecado está en saber hacer lo bueno y no hacerlo. Y al que más se le da, más se demandará de él. Mira la condición de la iglesia. ¿Por qué hay tanto pecado en la iglesia? ¿Por qué hay tantas abominaciones? Porque los pastores no tocan el tema del pecado ni con una vara de 1000 metros. No lo tocan. No quieren incomodar a nadie, no quieren ofender a nadie, no quieren que se les vayan los buenos diezmadores o los que dan muchas ofrendas. Y muchos de ellos se las han plantado. Si tú empiezas a tocar estos temas difíciles, por eso es que la iglesia está llena de recasados. Y no me malentienda. Yo puedo entender que una persona haya tenido un problema, un golpe. Esto lo entendemos porque la palabra nos habla de ello. Estoy hablando de personas que están dentro de la iglesia, casándose, recasándose, casándose de nuevo, cambiándose de parejas, cambiándose de mujeres y de hombres, como yo me cambio de calcetines todos los días. Esto ya está fuera de orden. Sabemos muy bien que todo este movimiento, fornicación, adulterio, este desbarajuste entre los jóvenes, esto es totalmente el pecado que ha minado y ha tomado control y ha permeado la iglesia. Pero nadie está hablando la verdad. Los pastores no están estableciendo ciertas pautas, ciertas reglas y códigos de servir a Dios. ¿Qué pasó con los mandamientos, los preceptos, los valores, los principios? Eso ya ni se escucha. Sabemos muy bien que los que servimos a Dios somos nuevas criaturas. Mira lo que dijo Pablo, el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero hoy no parece así. Y la palabra del Señor dice que cuando una persona viene al Señor, el Espíritu Santo confirma. Porque el Espíritu Santo viene a una persona cuando uno lo recibe y lo confiesa como su Salvador. Romanos capítulo 10 es la obra del Espíritu Santo el que hace el proceso del nuevo nacimiento. Pero mucha gente no ha nacido de nuevo. Si tú no has nacido de nuevo, tú estás en peligro de quedarte. Porque solo los que han nacido de nuevo podrán ver el reino de Dios. Jesús se lo dijo una noche a Nicodemo. Es importante entender que tienes que nacer de nuevo. El pecado reinaba en nosotros y todavía batallamos con el pecado, pero la palabra del Señor nos dice que por medio de su gracia y de su sangre nosotros hemos sido nuevas criaturas. Por eso yo digo siempre que nosotros no somos pecadores
desde la perspectiva bíblica, somos nuevas criaturas. Eso no significa que no vamos a pecar. Cuando nosotros leemos la primera carta de Juan, sabemos muy bien que él dice, hijitos, os escribo estas palabras, capítulo 2, para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios el Padre, a Jesucristo el justo. Y mire cómo dice hijitos, está hablando de los cristianos. No somos perfectos, estamos batallando, luchando. El mismo apóstol Pablo decía que las cosas que él quería hacer a veces no las podía hacer y las que no quería las estaba haciendo. Es una lucha. Por eso dice Pablo también que hay que crucificar la carne con sus pasiones y con sus deseos. La vida en Cristo es maravillosa, pero estos pastores herejes están bajo juicio de Dios porque nunca tocan el tema del pecado, porque son los que se hacen de la vista gorda, son los tolerantes al pecado. Deje usted que no toquen el tema del pecado. Son tolerantes, patrocinadores, abrazadores, y son los que literalmente a veces son los más pecadores que están dentro de una gran congregación. O sea, mientras más crece la congregación, dice uno, deberían de estar más santificados. Pero cuando tú miras el crecimiento de una mega iglesia, muchas veces tienen que andar recortando todos los códigos, preceptos, principios. Vamos a ser un poquito más liberales, de manga ancha, porque para que nosotros podamos todos crecer más y más, hay que ir quitando todo aquello que nos impide que vengan los demás. Entonces va entrando todo el mundo y no hay ninguna condición, ningún requisito, no hay ninguna cuestión que tiene uno que vivir para Dios. ¿Qué se supone? Son como las vacas de Basán. Están llenas y llenas y llenas las iglesias. Y llega un momento que estos pastores lo único que hacen es, en el caso de Joel Osteen, predicar prosperidad, motivación. Y cada domingo que reúne la gente, les da un mensaje que es chatarra, porque no es un mensaje de madurez espiritual. Y lo que hace es entretener el oído de la gente, endulzar el oído y simplemente que se vayan sintiéndose bien. Pero muchos, la mayoría, no conocen lo que es el tema del pecado, vivir para Dios, guardar consagración, estar en santidad. Yo sé que muchos de ustedes están oyendo este tema y dicen, ay, no puedo creerlo. Pues créelo. Pablo dijo categóricamente, Pablo dijo, muchos estarían viviendo en este tiempo, en esta forma de vida. Oye, ¿cómo dijo el Señor Jesucristo? Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo aquel que me llame Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Esta mañana, 4 de enero 2023, te estoy entregando esta palabra poderosa. Si estás en mi Facebook, canal oficial, página oficial, hay un lugar que dice seguimiento para que puedas seguirme todos los días. Si estás en YouTube, el canal oficial Evangelista Gary Lee, debe haber un cuadrito negro, pícale oficialmente, formalmente, para que estemos contigo todos los días. Pero ahí te va. 6, te voy a dar evidencias. Estos pastores herejes, fraudulentos, están bajo juicio. Primero, que no tocan temas del pecado. Son tolerantes al pecado. Tolerantes y patrocinadores y promotores del pecado en la iglesia. Promueven el pecado. Promueven que se puede tomar vino, que se puede bailar, que se puede fumar. Aquí en El Paso, Texas, hubo un pastor hace unos 6, 7, 8 años atrás que celebró el Día de la Amistad de San Valentín y invitó a un cantante mundano a la tarima de la iglesia. Invitó a las parejas a bailar con música mundana dentro de la casa de Dios. Segunda prueba de que estos pastores herejes están bajo juicio. Son amantes de doctrinas diabólicas. Pablo lo dijo, postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. El politeísmo es una doctrina diabólica. El poli, que significa múltiple o muchos, son diferentes creencias en diferentes dioses. Ahora bien, personas como Joel Osteen y Rick Warren y otros tantos, bueno, Rick Warren ya se retiró, y otros tantos ministros, no dicen que otros son salvadores, pero ellos dejan la puerta abierta. Por ejemplo, Joel Osteen dice que él sirve a Cristo, él habla de Jesucristo, él tiene versículos bíblicos, pero él ha dejado la puerta abierta.
Todos los caminos te llevan a Dios, todas las religiones van por el mismo camino y han establecido que todo el mundo es un hijo de Dios. Eso es una herejía. Capítulo 1 del Evangelio de San Juan, dice la palabra, el evangelista Juan, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieran, a Jesús, y creyeran en su nombre, les dio el poder de ser llamados los hijos de Dios. Hijos de Dios son únicamente, exclusivamente los que han aceptado a Cristo como su único Salvador. Y mire cómo dice Jesucristo, afirmando y confirmando en San Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No es Buda, no es Mahoma, no es Confucio, no es Hare Krishna, no es nadie, sino solamente Jesucristo. Los evangelios también confirman que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, si no es en el nombre de Jesucristo. Y también dice, hay un solo nombre y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. También dice la palabra, puesto los ojos en el autor y consumidor de la fe, es decir, Jesús. Pero cuando tú tienes estos predicadores, pastores y líderes que están dejando la puerta abierta, que todos los caminos te llevan a Dios, es una terrible, diabólica, destructiva, peligrosa, perniciosa doctrina del diablo. Y esto literalmente convierte a estos pastores herejes en candidatos para estar bajo el juicio de Dios. Porque el juicio de Dios vendrá sobre aquellos que están también guiando al mismo infierno a las almas. Claro, estos tipos están al frente de mucha gente, son líderes, están en mega iglesias, otros están en iglesias más pequeñas, pero igual, no saben lo que dicen. Yo digo a veces, Dios mío, ¿pero qué le pasa a esta gente? Son tan ignorantes que no leen la Biblia, pero son guiados, escuche, por espíritus engañadores. 1 Timoteo 4:1. Número 3, son promotores de aberraciones carismáticas. ¿Se acuerdan ustedes hace unos que 10 años atrás, 8 años atrás, 15 años atrás, llegaron las fiebres, las corrientes de la risa loca, los dolores de parto, el grito del lobo? Todas estas, perdónenme, estupideces se metieron en las iglesias, literalmente para emocionar a la gente, porque mucha de la gran mayoría de la iglesia está bajo literalmente movimiento emocional. Y yo sé que somos seres emocionales, somos físicos y la emoción nuestra se manifiesta. Pero tiene que haber un orden, tiene que haber una madurez, tiene que haber una forma de entender que las cosas de Dios son ordenadas. El apóstol Pablo lo dijo claramente. Yo hablo lenguas, yo profetizo, yo, Gary Lee, profetizo, hablo lenguas, yo brinco, yo salto, yo grito, aleluya, gloria al Señor, oro por la gente. Ustedes me han visto. Soy un ministro evangélico clásico, tradicional, de la vieja generación, y creo en todo el movimiento del Espíritu Santo. Creo que Dios se revela, que Dios se manifiesta. No revelaciones nuevas que no están en la Biblia. Creo que Dios puede revelar algo a alguna persona, a los dones del Espíritu, donde ciencia, etcétera, etcétera. Pero las locuras que hemos visto, especialmente entre los grupos carismáticos, neopentecostales, que son evangélicos que se han ido por la línea de, y luego han abrazado doctrinas diabólicas como el G12, como por ejemplo estos encuentros. Esto es diabólico. Estas son prácticas de hechicería. Todo esto viene de la Iglesia Católica, de unas prácticas, de unos retiros. César Castellanos es un amante ecuménico católico que comenzó todo esto diciendo la visión. ¿Qué visión? Lo que ha hecho es dividir la iglesia, destruir la iglesia. Miles de personas se han salido de las congregaciones en esto, preencuentro, encuentro, posencuentro, nuevo encuentro, y muchas de las cosas que llevan a cabo ahí son cuestiones que no están en la Biblia. Las memorias del pasado, recordar a los muertos, cambiar tu ropa por ropa nueva, versículos nuevos, quemar las Biblias, quemar las cruces. Dios mío, ayúdanos. Y si la gente no se da cuenta, pero lo que está pasando es que la iglesia no tiene conocimiento. Como dijo el profeta Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso es que están como están. Y estas aberraciones carismáticas, estas nuevas conexiones. Y ahora tenemos, por ejemplo, a los judaizantes.
Guatemala, Honduras, México, en muchas partes de Sudamérica también. Grupos pequeños que se sienten judíos. Los otros días se me acerca un fulano y me dice una Biblia, mire hermano, no es Yeshua, es Yahshua, Yahweh, quién sabe qué. Por favor, estás hablando con un judío, nacido y criado en la sinagoga. Sé lo que es Yahvé, Jehová, Yeshua, Jesús, Jesús. Todo lo conozco. No me vengas con ese cuento. Ustedes que son hispanos, ¿por qué se avergüenzan de ser hispanos? ¿Por qué se avergüenza usted de ser mexicano o guatemalteco? Yo no tengo culpa. Yo nací y me crié judío. Y soy judío 100%. Nacido y criado en la sinagoga. Pero ustedes saben muy bien, mi apellido no es Lee, es Katzelnik, Katz. Soy de la familia Cohen. Soy sacerdote de la tribu de Leví, de Aarón y de Moisés. Pero no ando haciendo alarde de ello. Lo comento ahora y en pocas ocasiones porque la gente tiene que saber de dónde viene mi origen. Pero fuera de eso, usted no me ve todo el día con un kipá, con un talit, un manto. Eso es bueno. En Israel se usa el kipá para entrar a lugares judíos. El manto de la oración, el talit, pequeña capa que cubre, no hay ningún problema. Pero ustedes saben que yo estoy bajo la gracia de Dios. Desde que me convertí estoy bajo la gracia de Dios. Pero estos grupos están queriendo volver a meter la ley. Y dice Pablo, no volvéis otra vez a la esclavitud de la ley. Gálatas. Estos tipos ni siquiera son judíos. Y andan cambiando todo. El ejercicio, el método, el sistema en la iglesia. No, hermano. Huye de todo esto. Estas son las doctrinas peligrosas de los últimos días. Estos son promotores de aberraciones carismáticas también. Risa loca, la gritería, la locura, las escarchas de oro, que te sale aceite por los ojos. Hay muchas cosas que son cuestionables. Yo soy muy cauteloso con lo cuestionable. No te metas en cuestiones de esas raras, por favor. La gente que están en el piso buscando esmeraldas y perlas y diamantes y zafiros, por favor. A una hermana, mi esposa le decía, hermana, mira, ella le dijo a mi esposa, mira todo lo que encontramos en un servicio. Mi esposa dice, ¿por qué no lo llevas a una joyería para que te den dinero? Ah, no, porque el que estaba haciendo el profeta esto, dice que si lo llevo ya no tiene valor. Ay, qué truquito más tremendo. Se ha sabido que hay personas fraudulentas que se suben a los púlpitos, literalmente, a tratar de convertir el agua en vino y en aceite. Y lo hacen, porque son trucos que se pueden aprender en YouTube. Son trucos, un polvito sale de la manga, le pones en agua, le das una vuelta y se hace espeso, aceite, vino. Hay muchas cosas que se pueden hacer. La iglesia está repleta de trucos, de engaño. Está repleta de técnicas y tácticas y fórmulas. Y el diablo se ha metido, hasta sacerdotes diabólicos se han metido dentro de la iglesia. Estos son amantes de doctrinas demoníacas. Y estos pastores herejes, escuche bien esto, que literalmente están torciendo la palabra. En esta semana pasada, este predicador de prosperidad, Jesse Duplantis, de Luisiana, acaba de tomar ese versículo que dice, os ha nacido en Jerusalén, en Israel, un niño que hoy es llamado Emmanuel, Dios con nosotros, Salvador, y torció completamente el pasaje, dándole una perspectiva diabólica, satánica, aplicándolo a la prosperidad. Esto es muy peligroso y la gente que escuchan las estupideces de estos tipos falsos. Herejes, las herejías de Guillermo Maldonado, las herejías de Cash Luna, Cash Luna dijo no hace tanto tiempo que somos pequeños Jehovás Junior. ¿Qué está diciendo? ¿Que somos pequeños dioses? Esto es la doctrina más peligrosa que ha y ha estado a través de miles de años. Acuérdate que en muchas ocasiones también en el pueblo de Israel querían ser como dioses. Acuérdate de Nimrod, Torre de Babel, querían llegar hasta donde está Dios. No, hermano, hay que tener cuidado. 3 cosas. Número 1, la mayoría de la iglesia nunca estudia la Biblia. Nunca escudriña la Escritura. Por eso fácilmente son engañados. Segundo, no oran ni buscan a Dios. Y no tienen discernimiento. El discernimiento espiritual es una cosa que viene de parte del Espíritu Santo cuando te conectas con Dios orando y clamando al Señor. Tercero, te la pasas viendo videos que no son de Dios, de cualquier fulano y perencejo en el YouTube y te trae confusión. Tienes que buscar los videos que son edificativos, que son bíblicos, que son de plataforma bíblica. No busques a estos locos,
a estos pseudos apóstoles y profeta fulano, apóstol fulano. Y luego tienes a unos cuantos por ahí. Voy a reservar los nombres de algunos de ellos. Ustedes saben quiénes son. Que se sienten grandotes. Se nota la arrogancia. Se nota. A veces se dejan crecer la barba porque quieren aparentar mayor espiritualidad. Como en el caso de este fulano de México, que lo que está haciendo es tirando locura por ahí con mensaje judaizante. Tienen a otros, por ejemplo, que cuando hablan dicen, y hay un milagro, y viene lo grande, y Dios me reveló. Y luego tienes gentes que hablan sueños que tuvieron. La cantidad de gente que me escriben todos los días, hermano Gary Lee, soñé, Dios me mostró. Hay gentes que me dicen, hermano Gary, necesito hablar contigo, porque Dios me mostró algo tremendo que viene para el mundo. Excelente, que te lo muestre a ti. Hay gentes que comen muchos tacos en la noche y sueñan en la noche. Hay que tener una perspectiva, un poquito de entendimiento, las cosas que estamos viviendo. Tolerantes al pecado, amantes de doctrinas demoníacas, promotores de aberraciones carismáticas, pastores que promueven todo esto en la iglesia. Número 4, practicantes de yoga y otros rituales antibíblicas. Practicantes de yoga, hermano Gary Lee. Mire, déjame darte un poquito de información. Según Wikipedia, el yoga se refiere a una tradición, disciplina física y mental que se originó en la India. La palabra se asocia con prácticas de meditación en el hinduismo, el budismo y el jainismo. Escuche bien esto porque esto es muy increíblemente interesante. Armando Alducin, que Dios lo bendiga, practica el yoga según él desde hace un tiempo atrás y dice que no es malo. Y lo declaró en el 2016. Está grabado. Él mismo lo dijo, sus propias palabras, Armando Alducin. Que si tú lo miras bien, tiene mucha información, explica cosas muchas de ellas muy buenas, apagadas la palabra, pero ha cometido varios errores también. Como por ejemplo declarando que el suicidio no en todos los casos es malo. También ha declarado nada malo que hay con los tatuajes y un montón de cosas y él no ve nada malo con la cremación, etc. Pero bueno, el yoga, según él, el yoga, él aclara que solo practica la parte física. Espérate tantito. Pero ¿por qué llamarle yoga? Si Armando Alducin practica la parte física de la yoga, ¿por qué rayo Armando le vas a llamar yoga? Dile, voy a hacer un ejercicio. Como todo, yo también voy a un gimnasio. Hago ejercicios, las piernas, las manos, cardiovascular, camino, corro. Pero ¿por qué le vas a llamar yoga? Si la mera palabra yoga, fíjate nomás esto. Yoga, del sánscrito yoga unión. Según sus practicantes, el yoga otorga como resultado elevación espiritual y mental. Y una ex psíquica declara que el yoga es abrir las puertas al mismo demonio. Jen Niza, ex psíquica, pasó años, según ella, hablando con demonios y practicando el yoga. Ahora, el yoga tiene ciertas posturas que pagan tributo y honra y adoración a dioses falsos. Y sabemos que en la India hay más de 330 millones de dioses diferentes. Esto es muy importante que lo tomes en cuenta. No hay hinduismo sin yoga y no hay yoga sin hinduismo. En cualquiera de las formas, la finalidad del yoga es la iluminación, vía de perfección, 8 pasos que se pretende: el nirvana, extinción del sufrimiento, la apertura del tercer ojo, la unión a Dios. Todo esto es diabólico. Un cristiano no debe ni de tener el vocabulario practico yoga. ¿Por qué practicas el yoga? Haces ejercicio, la parte física, hazlo. No le llames yoga. Pero cuando tú haces eso, estás abriendo la puerta al demonio. Porque el origen, 2000 años atrás, el principio del yoga es diabólico. Muchos de ustedes que me están mirando diciendo, hermano Gary, no pensé que ibas a decir eso, pero es que hay que decirlo. Esto es verdadero. Que Dios bendiga a mi hermano en Cristo, Armando Alducin, que Dios lo bendiga a él y a su bella familia. Le deseo lo mejor, de verdad que sí. Nada en contra de su persona. Que Dios lo siga usando porque nos comparte muchas enseñanzas que también son buenas. Pero hay que tener cuidado con algunas de las otras cosas que él ha declarado. Mucho cuidado. ¿Saben por qué? Porque el yoga no es de Dios. El yoga está extrayéndolo de una práctica de 2000 años atrás.
No me interesa qué versículos bíblicos utilice y qué tanto se pueda proteger. Aquí hay una cuestión espiritual. Sabemos que estamos batallando con el mundo físico y el mundo espiritual. Y el mundo espiritual es bien terrible. Óyeme, Satanás sabe más por viejo que por diablo. Hay que tener cuidado con todo esto. Una de las cuantas creencias de Armando Alducin son estas. Un cristiano puede practicar yoga. El anticristo será clonado. El suicidio no siempre es pecado. Una vez dijo que Jesús vendría en septiembre. Él habla de la existencia de los zombies. Ángeles caídos enseñaron tecnología a los humanos. Estas son algunas de las cosas que hay que tener cuidado. Hay muchos temas que yo pudiera compartir. Incluso el tema preadámico, de la sociedad preadámica. ¿A qué se refiere usted, hermano? Que hubo gentes antes de Adán y Eva. Hay muchos temas. No hay que compartir estos temas. Hay que hablar del evangelio. Hay que tratar con la gente en el tiempo de hoy, especialmente en el tiempo profético. Usted que me está mirando en cualquier lugar del mundo, hay que abrir los ojos. Pastores herejes que están enseñando estas herejías y están enseñando estas enseñanzas chuecas van a dar cuentas a Dios. Número 5. Patrocinadores de fuego extraño. Fuego extraño. La música pagana en los altares. Óyeme, yo he hablado muchas veces sobre esto. He hablado, por ejemplo, sobre Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, sobrinos de Moisés, que subieron al altar con fuego extraño y Dios lo destruyó. Y número 6, esto es lo más tremendo en este tiempo. Los que están pactando con la iglesia ecuménica. Escúcheme bien. Si tú estás pactando como pastor con la iglesia ecuménica, te has metido en camisa de 11 varas. Hay 2 iglesias hoy en el mundo, solo 2. Solo 2. Todas las demás denominaciones, nombres, se van a ir cayendo. 2021, las Naciones Unidas declararon que va a quedar una sola comunidad de fe global. La primera iglesia es la iglesia mundana, grande, ecuménica, la que va a ser reconocida por todo el mundo, por los globalistas. Esta iglesia es manejada, liderada, dirigida por la católica. ¿Por qué? Porque es la iglesia más grande. Está en el Vaticano, Roma. Leamos Revelación, la Gran Ramera. Y la Gran Ramera, yo por años lo he dicho, es una combinación de la grande con pequeñas que se unen y se meten bajo la falda de la grande. Esta eventualmente va a ser la iglesia donde aparecerá el anticristo, la plataforma. Están eliminando las doctrinas, están abrazando posiciones progresistas, liberales. Todo se permite, todo se puede hacer. Matrimonio de los homosexuales, el aborto, ideología de género, todo se mete. Es una sola iglesia religiosa, un solo Dios. Buda, Mahoma, Confucio, Hare Krishna, todo, mormones, testigos de Jehová, evangelio, todo se está metiendo ahí adentro. Y la otra iglesita es la iglesita, el remanente fiel. A esa pertenezco yo. Y usted también, si me está mirando y amas la palabra y la doctrina de Cristo. Ahí, escuche bien esto. Ahí es donde nosotros podemos entender a mayor cabalidad que dice, wow, tremendo. Dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y es donde Jesucristo dijo en Mateo 24, mirad que nadie os engañe. Si es posible, el diablo engañará aún a los escogidos de Dios. Amigo, déjame decirte una cosa. Oro por todos los ministros del mundo. Oro para que muchos de ellos que están chuecos se enderecen, que vuelvan otra vez al redil, al camino. Oro por mis amigos evangelistas que en una ocasión, por angas o por mangas, se enfriaron, se liberaron, supuestamente según ellos, o se hicieron libertinos, que vuelvan y regresen a ese camino. Oro por Armando Alducin también, que Dios lo bendiga y lo ayude. Porque personas como esas están enseñando de Cristo. Y nosotros tenemos que dar gracias a Dios por los que están enseñando a Jesucristo. Pero también tengo que hablar. Y que Dios bendiga a su familia tremendamente sobre los temas que se tocan. Temas de los cuales no es que yo no esté de acuerdo, es que la palabra no está de acuerdo. Cuando se habla de yoga, el cristiano no debe practicar nada de esto. Y hay muchas cosas que uno tiene que tener cuidado. Porque uno tiene gente frente a uno y uno no puede confundir la gente. Y hoy vivimos el tiempo de la confusión, del engaño, de la mentira, de las conspiraciones, zombies, suicidios, yoga, etcétera, etcétera. Cuidémonos, pueblo. Yo no pretendo saber todas las cosas. Yo todos los días estoy aprendiendo. Pero tengo 51 años compartiendo el mensaje del evangelio
entregando la palabra del Señor. Y vengo de una generación, mi postura, mi palabra ha sido igual, de la generación de un Gigi Ávila, de un Jorge Rasky, de un Domingo Pilar, de Santos Dorville, de los hermanos Jiménez, Pepito Berríos, el papá del cantante Dani Berríos. Vengo de una generación de las iglesias que realmente amaban el evangelio, la palabra, donde no habían aberraciones carismáticas, todavía no se veía ni siquiera esa fuerza del movimiento ecuménico, eso todavía no había. Y la gran mayoría de las iglesias, incluyendo la metodista, los episcopales, la gran mayoría, éramos iglesias de sana doctrina. Increíble en aquel tiempo. Pero hoy estamos viviendo la recta final. Y ya Cristo viene pronto por su iglesia. Yo sé que he hablado un poquito más extenso de lo normal en esta mañana, pero quiero pedirte que compartas esta transmisión con todos tus amigos. Pastores herejes, bajo juicio de Dios. Es importante que entiendas que hay un precio que pagar cuando uno no cumple y es obediente al Señor. Si estás en mi canal oficial de YouTube, pícale ahí suscribirte para que todos los días estemos contigo, o en Facebook también para que nos puedas seguir. Si este ministerio te ha sido de bendición, ahí está mi canal oficial, mi página oficial, GaryLee.com, pícale. Y si estás de acuerdo con alguna de las cosas que dije, mándame tu comentario. Dile, hermano Gary Lee, de verdad que necesitamos volver al Señor. Si estás en una iglesia donde no se está predicando la verdad, donde estos pastores herejes están tolerantes al pecado, amantes de doctrinas demoníacas, promotores de aberraciones carismáticas, practicantes de cosas que no son bíblicas, patrocinadores de fuego extraño, que han pactado con el movimiento ecuménico, sal corriendo de estas iglesias. Busca un lugar donde se mueve el Espíritu Santo, aunque sea pequeño. El evangelista Gary Lee, diciéndote de antemano, gracias por bendecir este ministerio. Ahí está mi página, estoy orando por ti. Tus nombres están plasmados ahí. Voy a orar por ti. Y te pido que ores por mí también. Desde la ciudad del Paso, Texas, para todas las naciones del mundo, diciéndote, Maranata, Cristo viene pronto. Shalom, shalom.